Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT Español. Un saludo cordial desde Beijing. Recientemente las relaciones entre China y la Unión Europea han centrado la atención a nivel internacional. Esta relación, de la que se cumple medio siglo, se encuentra en una nueva encrucijada. ¿Cómo vemos las diferencias y fricciones que han surgido en las actuales relaciones entre China y la Unión Europea? ¿Cómo puede abordar Bruselas sus relaciones con China con un entendimiento estratégico más independiente? Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de invitar a la señora Guo Yu, redactora jefe de la revista de Cooperación Económica Internacional de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola, señora Guo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, presentador. Mucho gusto. Gracias. También tenemos el gran placer de contar con la presencia de nuestro comentarista de CGTN, economista y experto en relaciones internacionales, sobre todo en relaciones entre China y la Unión Europea, Luis Martín Rodríguez. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, es un placer estar aquí con la señora Guo y contigo para compartir y para analizar este tema. Muchas gracias. Bueno, realmente el tema que vamos a abordar es muy candente, las relaciones entre China y la Unión Europea. Sin duda, a lo largo de los últimos 50 años hemos acumulado muchas experiencias de cooperación, pero ahora también existen unas diferencias y fricciones entre las dos partes. Y la primera pregunta yo quería plantear a Luis. ¿Cómo evalúa la evolución de las relaciones entre China y la Unión Europea y durante este medio siglo transcurrido? Bueno, no hay duda de que estos 50 años transcurridos del establecimiento de relaciones entre China y la entonces Comunidad Económica Europea son un hito que marca medio siglo de cooperación, de diálogo y sobre todo de desafíos compartidos. La evolución de estos lazos ha sido compleja, pero también ha sido profundamente transformadora, no solo para ambas partes, sino también para el mundo, la comunidad global en general. Nos remontamos a 50 años atrás, aquel 6 de mayo de 1975, el mundo se encontraba en plena Guerra Fría. China y la entonces Comunidad Económica Europea iniciaban un contacto diplomático en un mundo, como digo, marcado por los bloques ideológicos. Esto supuso el inicio formal de los lazos, de los vínculos bilaterales, con un enfoque inicial muy centrado sobre todo en la cooperación comercial, la cooperación técnica. Avanzando 3 años, nos encontramos en 1978, cuando se firmó el primer acuerdo comercial entre China y la Unión Europea y la Comunidad Económica Europea, que abrió paso al primer intercambio estratégico de productos industriales y energéticos, sentando así las bases de la futura cooperación económica y comercial que ha explotado en estas 5 décadas. En 2003, ambas partes acordaron elevar la relación bilateral al nivel de asociación estratégica integral. Y ya en 2008 se produjo como consecuencia, como respuesta a la crisis financiera global, el lanzamiento del diálogo económico y comercial de alto nivel China-Unión Europea, que supuso o se estableció como un mecanismo de diálogo de alto nivel para coordinar políticas económicas y fortalecer la cooperación entre ambas partes en comercio e inversión. Lo más destacable, o una de las partes más destacables de estas 5 décadas, ha sido el crecimiento exponencial de los intercambios comerciales. China es hoy el segundo mayor socio comercial del bloque de la Unión Europea en su conjunto, mientras que la Unión Europea es uno de los principales destinos de exportación para las empresas chinas. La conectividad también se ha visto fortalecida por iniciativas como la Franja y la Ruta, que han conectado infraestructuras y permiten una mayor conexión logística entre Europa y Asia Central. Pero como en toda relación madura, como siempre pasa en la vida, ha habido diferencias. Lo que es indiscutible es que en un mundo cada vez más conectado, la cooperación entre la Unión Europea y China es indispensable. Desde la lucha contra el cambio climático hasta la reforma del sistema de gobernanza global, desde estabilización de las cadenas de suministro o respuesta conjunta a pandemias o crisis financieras, el diálogo entre estos dos bloques, entre China y la Unión Europea, puede ofrecer soluciones multilaterales y debe ofrecerlas que trascienden el interés plenamente de los bloques. Efectivamente, yo creo que ha mencionado muchas experiencias valiosas y muchos éxitos en la cooperación entre China y la Unión Europea, pero claro, ahora también tenemos que reconocer que existen diferencias, fricciones entre ambas partes. ¿Cómo ve, cómo evalúa estas fricciones?
Creo que deberíamos considerar las diferencias y fricciones en la relación económica y comercial entre China y la Unión Europea de dos maneras. En marzo de 2019, la Unión Europea reposicionó sus relaciones con China en tres dimensiones, cuáles son el socio, el competidor económico y el rival institucional. Pero debido a los factores geopolíticos y otras influencias, la Unión Europea, sus políticas, sobre todo sus relaciones comerciales con China, ha destacado cada vez el lado de competidor y rival y ha debilitado el lado de socio. Guiada por esta política, la Unión Europea presiona activamente una política de desriesgo y para reducir la dependencia y los riesgos en relaciones con China, lo que ha causado un impacto considerable en las relaciones con China. Podemos ver dos ejemplos. Desde octubre de 2023, a pesar de las objeciones de las principales empresas de automóviles de los Estados miembros, la Unión Europea insistió en iniciar una investigación contra China. Y en el mismo año de 2023, las investigaciones de medidas comerciales correctivas de la Unión Europea contra China ascendieron a 9 casos, lo que representa el 75% de todas las nuevas investigaciones de medidas comerciales correctivas de la Unión Europea contra China. Y en 2024 el número llegó a 20 casos, con un aumento de 67%. Por eso es un hecho que el desarrollo de las relaciones económicas comerciales entre China y Europa ha tocado fondo. Pero también es realidad, sigue siendo muy resistentes a las relaciones. Y la asociación de Unión Europea con China no ha cambiado y la posición de comercio y economía como piedra para estabilidad no ha cambiado tampoco. Por eso podemos decir que sí que tenemos muchas necesidades mutuas e intereses comunes. Efectivamente. Luis, ¿qué observación tienes sobre este tema? También destacaría en estos años de relaciones, las fricciones que ha provocado las relaciones con países terceros. Las tensiones geopolíticas, especialmente la guerra en Ucrania, han afectado a las relaciones económicas. Destacaría yo dos, la relación de China con Rusia y la relación de Estados Unidos con la Unión Europea, sin entrar en que en los próximos años, como mencionaba, haya conflictos o haya cambios en las relaciones con potencias emergentes como India o Brasil, que obviamente afectan a la relación entre China y la Unión Europea, ya que estamos en una comunidad global en la cual las economías están muy interconectadas, entonces cualquier cambio en una relación bilateral afecta al resto de las relaciones. La posición de China como actor neutral y mediador en el conflicto en Ucrania y con una cercanía estratégica a Rusia ha generado desconfianza y tensiones en muchos sectores europeos y ciertamente ha dañado un poco la imagen que había ganado China en Europa, sobre todo debido a su actuación en la pandemia. A nivel económico, la Unión Europea también se encuentra bajo cierta presión de Estados Unidos para contrarrestar y coordinar políticas contra China, sobre todo en temas de tecnología y seguridad. Sin embargo, creo que la Unión Europea está intentando determinar o conseguir una autonomía estratégica que ahonde en su propio beneficio y no tanto ceder a unas presiones de un lado o de otro. Como decía, considero que la clave para el futuro será encontrar un equilibrio entre la cooperación económica y el respeto mutuo por las diferencias de valores, de sistemas y de posiciones y prioridades estratégicas. Ambas partes también existe este tipo de voces. Por parte de China sí, por parte de la Unión Europea también existen unas voces de buscar más cooperaciones con China para mantener mejor estabilidad del mundo. Pero por otra parte también
hay unas voces en contra de esto. Entonces, hay unas opiniones que consideran que Europa necesita una como entendimiento estratégico más independiente a China. Sí, bueno, este es uno de los temas más delicados y relevantes en las relaciones internacionales actuales, y te aseguro que ahora mismo hay en Bruselas y en las capitales de los países miembros cientos, si no miles de funcionarios dedicados a pensar sobre este tema. ¿Cómo puede la Unión Europea definir una política hacia China basada en sus propios intereses estratégicos sin quedar subordinada a la lógica de confrontación geopolítica que está promovida a veces por otros terceros países? La Unión Europea ha declarado reiteradamente, especialmente en los últimos años, su voluntad de actuar como un actor geopolítico independiente, y hay conceptos que se han repetido hasta extenuación en los últimos años, como la autonomía estratégica o la soberanía europea, que reflejan la aspiración no solo de Bruselas, sino también de las capitales europeas, de tener una voz propia en los asuntos internacionales clave, pero en la práctica esta autonomía se ve a veces limitada por elementos como la Alianza Transatlántica, como la OTAN, como la dependencia tecnológica y de seguridad de Estados Unidos, y más recientemente también por la creciente polaridad entre China y Estados Unidos, que obliga a muchos países a tomar partido, especialmente en temas como la tecnología, como la seguridad o como los derechos humanos. Para desarrollar una relación más estable y estratégica con la Unión Europea, con China, la Unión Europea podría incidir en varios aspectos, como distinguir claramente entre competencia, rivalidad y asociación, y flexibilizar estos conceptos. China es, no cabe duda, ya hemos repetido, que es un socio comercial clave, el mayor o el segundo mayor para la mayoría de los países europeos. Es también un competidor económico sistémico, sí, no hay ninguna duda, pero eso no convierte la relación directamente en una confrontación, sino ofrece oportunidades de cooperación para beneficio mutuo. La Unión Europea, como decía antes, ha evitado asumir automáticamente ese enfoque estadounidense de desvinculación o de confrontación tecnológica, y en su lugar mantiene el diálogo económico abierto. La Unión Europea siempre está abierta a dialogar, el diálogo económico y político, incluso en contextos difíciles como el que nos encontramos. Pero la Unión Europea debe sobre todo también defender sus propios intereses industriales y tecnológicos. Debe invertir en la capacidad productiva, en la capacidad tecnológica, tanto sea en semiconductores, energías renovables o inteligencia artificial, pero no desde una lógica de exclusión de China, sino desde una lógica de diversificación, colaboración y resiliencia compartida. También ha de promover, y lo hace en cooperación con China y con otros países, estándares comunes y reglas de juego claras en la Organización Mundial del Comercio, en lugar de imponer restricciones unilaterales para poder ofrecer un terreno más neutral a los competidores. Y, sobre todo, como venimos repitiendo, se ha de ampliar el compromiso en temas globales comunes, como puede ser el clima, la seguridad alimentaria, temas de salud global, de desarrollo sostenible o de gobernanza de la inteligencia artificial o de otras tecnologías nuevas. Son ámbitos en los que la Unión Europea tiene intereses con otros países y puede cooperar, y además la Unión Europea ha demostrado que puede liderar estos espacios de cooperación inclusivos, y su voz es necesaria en este mundo. Y sobre todo, por último, ha de evitar caer en una mentalidad de guerra fría, que yo no creo que esta opinión sea tan popular en la Unión Europea. La Unión Europea es consciente de la guerra fría, de lo que supuso, y no creo que esté apoyando una lógica de separación por bloques. Está, yo creo que en línea con China en este sentido, de un mundo más multipolar, no un mundo separado por bloques, donde la cooperación y el diálogo primen sobre la confrontación. Claro, como lo que hemos mencionado, dentro de la Unión Europea también existe siempre otras voces que toma China como un riesgo, incluso lanzar unas políticas de eliminación de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos hacer o esforzarnos mutuamente para llevar esta perspectiva hacia un rumbo de más cooperación, más confianza mutua? Objetivamente, en la ansiedad de Europa o preocupación de Europa se deriva del deterioro externo del entorno exterior, y también es por la razón del declive de la fuerza integral interna, y también refleja un impacto del cambio de poder global. Por eso la coexistencia de la ansiedad, la narrativa de amenaza hacia China y también la dependencia mutua entre China y Europa
constituye o podemos constituir una contradicción a la relación entre China y Europa. Para empujar a Europa a cambiar su perspectiva a la cooperación y las oportunidades, en primer lugar es necesario enfatizar que en el contexto del triángulo entre China, Estados Unidos y Europa, profundizar la confianza mutua, cooperación económica, y mantener una relación sano y estable de relaciones económicas y comerciales entre ambas partes puede reducir eficazmente la presión en los juegos de grandes potencias, tanto para China como para Europa. Claro. Y en segundo lugar, creo que podemos unir a Europa en la oposición al proteccionismo. Como sabemos que el proteccionismo comercial se convertirá en una pesada carga a todo el mundo. Por eso, porque China y Europa se encuentran respectivamente en un periodo muy importante para su propio desarrollo. Por eso es muy importante trabajar conjuntamente para oponerse al proteccionismo de todo el mundo. Sí. Y en tercer lugar, también creo que podemos reforzar la cooperación con Europa en la implementación de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible de la ONU. Y como Luis ha mencionado, Europa y China pueden ofrecer más oportunidades al mundo, no confrontaciones. Y por eso creo que al mismo tiempo es muy importante que China subraya las oportunidades comunes, sobrepasan los riesgos y las diferencias. Y por eso la construcción de un espacio de diálogo autónomo y libre de las interferencias externas es muy importante para mantener una cooperación estable entre China y Europa. Sí, pero para usted, ¿en qué consiste las oportunidades de cooperación en el campo económico entre China y la Unión Europea? En primer lugar, las oportunidades de mercado. Como por ejemplo, sabemos que China y Europa son actualmente el segundo socio de cada uno y en 2024 el volumen del comercio entre China y la Unión Europea llegó a 700.000 millones de dólares. Y es decir que el mercado de cada uno es muy importante para el otro. Y creo que, como Luis ha mencionado, que China y Europa pueden cooperar en terceros países. Tenemos muchas modalidades de cooperar en terceros países. Una de las modalidades es que, por ejemplo, China y Europa pueden cooperar en terceros países de África, de Latinoamérica, etc. Y también la cooperación entre la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y Global Gateway de la Unión Europea podría ser mutuamente beneficiosa. Y en segundo lugar, las oportunidades tecnológicas. Eso es muy importante. Como sabemos que por la parte de Europa cuenta con muchas experiencias en la industria manufacturera tradicional. Y por la parte de China tenemos ventajas en campos emergentes, así como 5G, inteligencia artificial, etc. Y por eso es muy importante reforzar el acoplamiento estratégico entre ambas partes e integrar los recursos en la financiación de infraestructura, de las normas, etc. Y en tercer lugar, y también es muy importante, creo que es las oportunidades en
los intercambios de talentos y formación de capacidad. Como por ejemplo, en 1994, el gobierno chino y la Unión Europea fundaron conjuntamente China Europe International Business School, o CIBS, por sus siglas en inglés, en Shanghai, cual es una de las mejores escuelas de negocio en todo el mundo. Creo que eso deberíamos también haber más modelos similares en la cooperación entre China y Europa. Claro, claro. Otro factor que no podemos dejar de mencionar es Estados Unidos, un factor que realmente afecta al desarrollo de todos los países del mundo, sus políticas, que existe mucha incertidumbre. Con Europa también, ¿no? Estados Unidos en la era de Trump 2.0, que tiene como objetivo llevar a Estados Unidos a volver a ser más grande, ha lanzado una serie de medidas unilaterales, incluso contra su alianza tradicional, que es la Unión Europea. Entonces, en esta nueva era, ¿cómo ve la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos? Sí, esta era de Trump 2.0, que como lo has llamado, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ha entrado nuevamente en una etapa más de tensión estructural, digamos, caracterizada por una mezcla de interdependencia, de desconfianza estratégica y de competencia económica creciente, algo que no habíamos visto casi nunca. Podemos quizás identificar ciertos cambios clave en esta relación. En primer lugar, la transición de la política de Estados Unidos primero, de una política que se consideraba como una especie de política episódica, digamos, a una política más estructural. La vuelta de Trump al poder ha reforzado este mensaje de que Estados Unidos prioriza sus propios intereses nacionales por encima del orden multilateral, incluso si esto significa presionar a sus aliados tradicionales como la Unión Europea, como Canadá o como México. La Unión Europea debe tomar nota de esto. La era Trump no es un paréntesis, es un síntoma de una transformación profunda en la política estadounidense. E incluso si cambia el presidente, la presión por el proteccionismo, por el nacionalismo económico y el repliegue estratégico ya está ahí. Incluso durante la administración Biden ya habíamos visto que estos elementos ya se manifestaban con la aprobación, por ejemplo, de la ley de la ley de reducción de la inflación. Otro elemento clave es las fricciones comerciales y el proceso de desindustrialización europea. El ejemplo más claro, como mencionaba, es de esta creciente simetría transatlántica, es la ley de reducción de la inflación, que, insisto, fue establecida y aprobada durante la administración Biden, que ofrece enormes subsidios para traer subvenciones verdes a las industrias que se instalen en suelo estadounidense y para fabricantes estadounidenses. Esto ha provocado obviamente una fuga de inversiones desde Europa hacia el suelo estadounidense, amenazando una vez más con desindustrializar la industria europea. Bruselas y otras capitales europeas han acusado a Washington de llevar a cabo políticas de proteccionismo verde que son contrarias al espíritu de libre comercio que Estados Unidos tradicionalmente ha defendido hasta hace bien poco, durante décadas. Pero a partir de esto considero que esto puede ser una especie de llamada de atención a Europa. Europa debe darse cuenta de que necesita este tipo de planes y, de hecho, ya desde que se presentó la ley de reducción de la inflación, Europa ha presentado sus propios proyectos, sus propios planes, con el objetivo de desarrollar instrumentos similares para proteger la industria europea y para acometer esta transición hacia una economía más industrializada en temas de energía verde, de sostenibilidad y de innovación tecnológica. Otro aspecto clave es la divergencia en geopolítica, en temas como la OTAN, como China y la autonomía estratégica. Parecía que la guerra de Ucrania, en su inicio, reforzaba momentáneamente la unidad euroatlántica, pero parece ser que las visiones estratégicas a largo plazo no son idénticas. Y en cuanto a China, Estados Unidos impulsa claramente una política de desacoplamiento tecnológico, de contención, pero la Unión Europea, como ya hemos repetido varias veces, es mucho más cauta y ve más potencial en la cooperación, apostando no por el desacoplamiento, sino por la reducción de riesgos, sin romper completamente los lazos económicos con Beijing, ya que lo considera muy importante para su propio bienestar. Sí, claro. Ahora, digamos que China y la Unión Europea deben cooperar, sobre todo en este momento
crítico del mundo, que enfrentamos mucha incertidumbre. La economía del mundo, el comercio del mundo también enfrenta riesgos. Entonces, para usted, ¿qué importancia tiene la cooperación entre China y la Unión Europea en este momento? Bueno, entender el sentimiento o significado de la cooperación entre China y Europa es muy importante para nuestro tiempo o llamado crítico. Es que siempre decimos que China y Europa son dos grandes potencias, dos grandes mercados y también dos grandes civilizaciones. Y 50 años de cooperación desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Europa en 1975. Supone que la importancia de la cooperación entre China y Europa no solamente en el nivel bilateral, sino que va más allá de lo mundial. Todos sabemos que a pesar de diferentes razones, la relación entre China y Europa son algo compleja, ¿no? Pero no existe un conflicto fundamental entre ambas partes. Y independientemente de cómo cambie la situación internacional, ambas partes son mucho más cooperativas que divergentes, y la dirección general de cooperación entre ambas partes no ha cambiado tampoco. Por eso creo que los 50 años de cooperación no es un punto final, sino que un nuevo punto de partida. Efectivamente. Luis, ¿qué piensa usted? Para usted, ¿qué significado tiene esta cooperación entre China y la Unión Europea para enfrentar los retos que estamos enfrentando, como el cambio climático, la gobernanza de inteligencia artificial, así como fomentar el multilateralismo, ¿no? Mencionábamos el cambio climático. China y la Unión Europea son los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, por lo que su compromiso conjunto es lo que puede avanzar para lograr los objetivos del Acuerdo de París y otros acuerdos ambientales a nivel internacional. Si ambos coordinan sus políticas, pueden marcar un ejemplo global que incentive a otros países a seguir su camino, facilitando así temas como las transferencias tecnológicas, el financiamiento verde y una regulación ambiental armonizada a nivel global. Ambos bloques han participado activamente en la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, la famosa COP, impulsando compromisos de reducción de emisiones y el fortalecimiento de una cooperación internacional en tecnologías verdes. En el caso de la inteligencia artificial, que también es un caso de actualidad y muy relevante, hace poco el think tank europeo Bruegel publicaba un estudio que destacaba la creciente complementariedad tecnológica entre China y la Unión Europea en inteligencia artificial, señalando que China aportaba un volumen ingente de datos y un desarrollo rápido de tecnología, mientras que Europa, la Unión Europea, ofrecía unos marcos regulatorios muy robustos y una experiencia muy valiosa en temas como la ética digital. Entonces creo que ambos pueden aprovecharse, pueden crear sinergias aprovechándose de los puntos fuertes del otro para redundar en beneficios no solo de los dos, como he dicho, sino de todo el mundo. Yo creo que el significado de cooperación entre estos ámbitos puede tener dos vertientes. Primero, demuestra que la confrontación entre grandes potencias, la cooperación entre grandes potencias es posible y necesaria, superando esta lógica de confrontación y de bloques rígidos, y esto ayuda a mantener la estabilidad y el orden internacional, evitando tensiones que puedan escalar en conflicto. Y segundo, también establece, sobre todo, y esto es muy importante, un modelo para otras regiones, para que otras regiones y países se unan en estos esfuerzos colectivos, construyendo un sistema global más equitativo y más justo. Sí, claro. Igual como lo que ha dicho China en muchas ocasiones, que existen más oportunidades comunes que riesgos y desafíos y diferencias. Por eso esperamos que ambas partes pueden superar las diferencias, a pesar de que es natural que existen diferencias entre diferentes economías, pero hay que ver la faceta más importante, que es la cooperación. Solo de esta forma las dos partes pueden ser beneficiados de esta relación y además pueden contribuir conjuntamente para nuestro mundo de hoy, que es tan desafiante, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Un placer. A usted. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGD en español. Hasta la próxima emisión.